En el video anterior vimos cómo estos roles por defecto, al comprobar roles, nos puede mostrar una misma pantalla para todos los roles, ocultando o poniendo como visible los componentes de un solo formulario. ¿Qué componentes? Por ejemplo, un menú, el color del fondo, etcétera. Entonces, lo que nos quedó pendiente del video anterior es que en la sección usuarios, en modificar, eliminar y ver, no estamos interactuando con el rol de los usuarios. Entonces vamos a ver cómo fue que lo hice. Entonces, cuando yo inicio sesión por medio de mi usuario administrador, que es el que tiene acceso al módulo de usuarios, al modificar un usuario se recordaban que no se podía interactuar, no se podía modificar roles. Entonces, lo primero que hice fue que al buscar un usuario me aparecieran los roles asociados a ese usuario. ¿Cómo lo hice? Pues seleccionando los dos roles a los que pertenece ese usuario. En este caso Rose tiene los roles de administrador y vendedor. Por ejemplo, si yo busco a vendedor 1, solo va a aparecer seleccionado vendedor, porque es el único rol que tiene asociado. Si yo busco el rol administrador, él solo tiene el rol administrador, entonces por eso solo ese tiene asociado. Y por ejemplo, si yo al rol Rose le quiero quitar el rol de vendedor, tengo que hacer control en el teclado y un clic y ya le desasocio ese rol. Entonces, para guardar esos cambios en nuestra lista en memoria que estamos utilizando una array list, al darle modificar, se modifica el rol. Entonces buscamos de nuevo y solo va a aparecer el rol administrador, si se dan cuenta. Si se lo quiero volver a asociar, presiono ambos, o el que hace falta más bien, le doy modificar y listo. Entonces, lo mismo pasa con eliminar. Al final la funcionalidad de modificar y eliminar es muy parecida. Entonces, aquí estamos en eliminación de usuarios. Si busco a Rose, va a tener asociados ambos roles. Y aquí únicamente si le doy a eliminar, pues va a eliminar todos los atributos asociados al objeto del usuario Rose. Y en ver usuario, se recuerdan que los roles no los estaba mostrando, ahora los muestro por medio de una lista. Si se dan cuenta, eliminé al usuario Rose, por eso es que ya no aparece. Entonces, vamos a ver cómo fue que lo hice. Primero, en el formulario de modificar usuario, en el botón buscar, lo primero que hice fue, pues esto ya habíamos visto, obtener texto, buscar si el usuario estaba, si existe el usuario. Entonces, en existe usuario, hasta aquí habíamos visto. Lo que le agregué fue agregar el modelo para la nueva lista que va a tener el componente JList. Recordemos que esto es un JList, ¿sí? Es un componente de tipo JList. Entonces, habíamos visto que la forma de agregar elementos a esta lista es por medio de un modelo. Entonces, lo siguiente que tengo que hacer, y aquí es donde viene el verdadero trabajo, es aplicar la lógica de selección. Es decir, yo creo la lista con los roles que existen, que es administrador y vendedor. Eso es lo que crea esto. Pero aparte yo quiero que se quede seleccionado el rol que tiene asociado al usuario. Entonces, ¿cómo hago eso? Pues la clase usuario, vamos a obtener el método getter de getListaRoles. Recordemos que este método que nos devuelve un ArrayList. Entonces, vamos a modificar rol. El ArrayList tiene un método que se llama toArray. ¿Qué es lo que hace este método? Pues devuelve en un arreglo
lo que hay en la lista. En este caso, que es una lista de roles. ¿De qué tipo? String. Entonces, ahí utilizamos un objeto para poder capturar. Este es un arreglo de tipo objeto que captura esa lista de arreglos que nos tira la lista de roles que es de tipo ArrayList. Entonces, ¿qué es lo siguiente? Lo siguiente es capturar o declarar, perdón, más bien, al principio, un arreglo de tipo entero. ¿Y de qué tamaño va a ser este arreglo de tipo entero? Va a ser del tamaño de la lista de roles, ¿sí? Entonces, quiere decir que si el arreglo, vamos a nuestro whiteboard, quiere decir que si nuestro arreglo de roles, que es un ArrayList, tiene vamos a poner el ejemplo de rows, tiene dos elementos, el elemento que está en la posición 0, el elemento que está en la posición 1. Entonces, quiere decir que este arreglo de tipo entero va a ser de tamaño 2. ¿Por qué? Porque nuestra lista tiene aquí al rol administrador. Este es el ejemplo para el usuario rows. Este es admin y este es vendedor. Entonces, es de tamaño 2 y que ocupa la posición 0 y 1. Entonces, tamaño va a ser igual a 2. Entonces, aquí va a ser un arreglo de enteros de 2. Entonces, ¿qué es lo siguiente que se hace? Por medio de un ciclo for, vamos a recorrer o vamos a utilizar las variables que se van a ir incrementando en cuánto, en 1. ¿Y para qué queremos esto? Porque queremos comprobar que en la lista de roles, en este objeto, en este arreglo de tipo objeto que acabamos de declarar, queremos ver qué es lo que hay en la posición 0 de primero, porque ahí al principio vale 0. Entonces, ¿qué es lo que hay en la posición 0? Administrador. Entonces, quiere decir que si en la posición 0 es igual a administrador, vamos a guardar el índice 0. Eso significa esta línea. Y si por el contrario en la posición 0 tenemos a vendedor y en la posición y es la primera vez que lo recorremos, luego voy a explicar esto, es igual a 0, me voy a obviar esta, vamos a ir al else, quiere decir que si el vendedor es igual a, perdón, que la lista en la posición 0 es igual a vendedor, lo que va a hacer es guardar en la posición 0 el 0, sí, lo que está en la posición 0. Entonces, lo que va a hacer es selección, perdón, aquí lo que va a hacer es venir a otra vez al for. Ahorita lo está haciendo para rows. Vamos a ver. Este es para usuario rows. Lo vamos a hacer para los demás, para que se quede súper claro. Esto es para el usuario únicamente rows. Entonces, la segunda vez que va a iterar, porque dijimos que el tamaño es 2, entonces la segunda vez y va a valer 1. Y va a hacer la misma validación. Entonces, en conclusión, ¿qué quiere decir? Que si yo tengo estos dos roles, va a llenar este arreglo la posición 0 y la posición 1. Quiere decir que aquí tenemos otro arreglo que se llama, ¿cómo es que se llama? Índices a seleccionar.
Entonces, para este ejemplo, en el 0 va a guardar en el 0 y 1 el valor 0 y 1. ¿Y por qué queremos guardar el valor 0 y 1? Pues porque el JList tiene un método que se llama setSelectedIndices. ¿Qué significa? Que va a poner seleccionado los índices, el arreglo de índices que nosotros le mandemos como parámetro. Entonces, aquí tenemos una JList que se llama lstroles. Entonces, aquí tenemos 0 y 1 y tenemos a administrador. Eso no lo estamos haciendo acá, lo estamos haciendo perdón, aquí lo estamos haciendo acá. Entonces en la posición 0 está administrador y en la posición 1 está vendedor. Entonces, regresando a este setSelectedIndices, este método nos permite seleccionar los índices, los números de índices que tenemos en la lista de la JList, del componente JList. Entonces, esto va a venir y va a decir, ¿qué índices tengo? Índices a seleccionar, que es el arreglo que le estamos mandando como parámetro. 0 y 1. Entonces quiere decir que voy a seleccionar 0 y 1. Eso significa. Entonces, vamos allá. Perdón. ¿Qué pasa en el caso de vamos a ver, en el caso de admin, sí. Por ejemplo, el usuario admin solo tiene el rol admin. Entonces quiere decir que en el array list de los roles, que es este que está acá, lista roles, vamos a poner object, vamos a completar. Aquí solo vamos a obtener una posición, que es la posición 0, y solo va a tener de tamaño 1. Entonces, ¿qué va a pasar? Voy a borrar esto. Esto es para el usuario admin. Ay, no sé por qué no se borra. Entonces, esto lo vamos a borrar, no sé por qué no se está borrando, perdón. Entonces, para el usuario admin, la clase usuario en el array list, en getListaRoles, nos va a devolver un objeto. Solo tiene ocupado la posición 0 y tiene admin en la posición 0 y su tamaño es 1. Entonces, cuando viene aquí al ciclo, solo va a hacerse el ciclo con i igual a 0 y va a decir, es administrador, índice a seleccionar va a ser en la posición 0, lo que es 0. En la posición 0 va a guardar 0. Entonces eso quiere decir esto. En la posición 0 va a guardar 0. Entonces, quiere decir que cuando venga acá
a set selected indices, ¿qué es lo que va a tener índices a seleccionar? 0 en la posición 0. Entonces, ¿qué es lo que está? Se recuerdan que aquí hay dos posiciones, 0 y 1. Aquí está admin y aquí está vendedor. ¿Sí? Entonces, como este set selected indices tiene 0, quiere decir ¿qué es lo que está en el JList en la posición 0? Está admin. Lo voy a hacer así. Entonces se va a seleccionar solo admin. Entonces ahora sí viene la explicación de por qué puse esto. ¿Qué pasa en el tercer caso? Nosotros cuando estamos programando tenemos que tener claro todos los casos que existen. El tercer caso es el usuario vendedor. Vendedor. Voy a borrar esto. Listo. Entonces, el usuario vendedor, ¿qué rol tiene? Solo el usuario, el rol vendedor. ¿Y ese en qué posición está? En la posición 0. ¿De qué? Del array list, que devuelve pues su atributo getter, que se llama getListaRoles. Entonces, y al final eso lo ponemos en este arreglo de tipo object, dijimos. Entonces, él está en la posición 0, su único rol, que se llama vendedor, es de tamaño 1. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí en índices a seleccionar? Pues viene acá, este for solo se va a ejecutar una vez, porque solo tiene de tamaño 1, ¿sí? Entonces, va a decir, lo que está en la posición 0 es igual a administrador. No, ¿verdad? Entonces, se salta este if. Viene a este, y aquí viene la razón de ser de esto. Entonces, ¿es igual a vendedor? Sí, es igual a vendedor. Pero ¿qué pasa si no tuviéramos esta condición? Por ejemplo, si solo lo dejara así. Lo que pasaría es que se seleccionaría administrador en vez de vendedor. ¿Por qué? Porque aquí asignaría en índices a seleccionar, le asignaría en la posición 0 el valor 0. Entonces, en la posición 0, el valor 0. Ahí estamos bien. Pero, ¿qué pasaría cuando yo quiero seleccionar los índices que hay en el arreglo de enteros? ¿Qué es lo que está en la posición 0? Admin. Entonces, ¿se selecciona qué? Admin. Y eso es incorrecto, ¿verdad? Porque lo que queremos es que se seleccione vendedor. Entonces, ¿cómo buscamos la manera de que aquí decirle que el vendedor, aunque a pesar de que en el Object Roles está en la posición 0 y que en los índices a seleccionar está 0, pero en el JList está en la posición 1, pero no siempre va a estar en la posición 1, depende de cómo hayamos guardado los roles en la lista. Entonces, la forma que yo encontré la solución, de hecho se los voy a demostrar para que miren que se selecciona solo el admin siguiendo esta lógica. Entonces, si yo le doy, ¿qué era? Así, modificar y busco vendedor. Miren, para rows va a servir administrador y vendedor, porque en la segunda iteración este es 1 y aquí es 1, la i va a ser 1. Para administrador también sirve, porque va a seleccionar administrador. Para quien no sirve es para vendedor. Vendedor 1 se llama el usuario. Miren, deja seleccionado administrador. Entonces ese es el problema, que le estamos diciendo que seleccione lo que está en 0 y no lo que está en la posición 1. Entonces, la solución fue agregarle esto. ¿Y qué significa? Que cuando venga solo el vendedor
y está en la posición 0, que es esta que tenemos acá. Digamos, la i, ¿se recuerdan que cuando valga 0? Eso significa esto, cuando i valga 0. Entonces, en la posición 0 le vamos a decir que vale 1. Esto quiere decir, lo que hice acá es, en vez de ponerle el valor, esta es la posición, y lo que estoy escribiendo abajo es el valor. Posición, si se dan cuenta, creo que siempre uso ese estándar, pero creo que no lo había dicho, y lo de abajo es el valor. Bueno, entonces, en vez de ponerle valor 0, le voy a poner 0 más 1. ¿Y 0 más 1 cuánto es? Es 1. Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí sí va a seleccionar correctamente el ítem que está en la posición 1, pero eso solo pasa cuando viene en la posición 0. Entonces espero haber sido clara, y por eso es que está esta aclaración y este código acá. Entonces, esa es la manera en la que manejé que se seleccionaran los roles. Y después vamos al botón modificar, que sería la siguiente parte. Entonces, en el método modificar lo que hice fue, esto ya lo habíamos visto, excepto lo de los roles. Pues se encuentra un usuario usando un iterador, que ya sabemos, lo hemos visto en otros videos. Pero acá vamos a hacer lo mismo. Vamos a guardar en un arreglo de tipo objeto lo que nos devuelva este toArray, que es, pero este toArray ahora ya no va a ser de los roles que vienen del usuario, sino que este array va a ser de los ítems que seleccionó el usuario en la interfaz. Entonces, ¿qué método utilizo para obtener los ítems que el usuario seleccionó en la interfaz? Es aquellos que se ponen azules, con el método getSelectedValueList. Recuérdense que aquí estamos viendo del componente JList, vamos a obtener los seleccionados. Eso los convertimos a un arreglo como en el ejemplo anterior, y lo guardamos en un arreglo de tipo objeto. Lo siguiente es, como se recuerdan que la la clase usuario lo que espera son estos atributos, ¿verdad? ¿Qué atributos? Nombre, contraseña, correo electrónico y una lista de roles, pero la lista de roles es de tipo ArrayList. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues muy fácil, recorremos la lista de roles que tienen los ítems seleccionados, pero si se dan cuenta aquí tiene values, tiene valores. Digamos, hay dos métodos para el JList. Está getSelectedValuesList, que toma valores, y está getSelectedIndicesList, que nos devuelve los índices. Pero ya que existe este método, pues es más fácil usarlo. En este caso específico sí nos conviene usarlo, porque nos devuelven los valores. Entonces ya no tenemos que hacer la conversión de posiciones como tal. Ya no tenemos que estar haciendo, que hay en la posición 0 y ese se lo asigno al arreglo, etc. Entonces aquí de una vez nos da el valor. Entonces, ese valor solo lo tengo que recorrer y de una vez se lo agrego al ArrayList, que lista roles, que es el atributo que le vamos a poner al objeto que queremos modificar, que es este usuario que acabamos de invocar acá. Y se recuerdan que para agregar elementos a un ArrayList se hace por medio del método add. Entonces, ¿qué vamos a agregar? Lo que está en la lista de roles en la posición i, y eso lo vamos a convertir a un string, y así de fácil. Y luego pues el usuario, por medio de el objeto, por medio de un setter, se le asigna esa lista de roles, ese recorrido. Quiere decir que en conclusión vamos a guardar en lista de roles lo que el usuario seleccionó en la interfaz gráfica, y eso es todo. Vamos a eliminar usuario. Es exactamente lo mismo, el botón buscar es igual, completamente igual, yo solo copié y pegué el código. Y en eliminar
pues lo diferente es que no necesitamos hacer lo que seleccionó el usuario, porque para eliminar solo necesitamos buscar el nombre y que confirme que quiere eliminar ese registro. Entonces no tenemos que hacer tanta cosa de los, ¿cómo se llaman? De los roles. Entonces esa es la única diferencia. Y luego nos queda el botón, ¿dónde estoy? Aquí. Ya me perdí. Sí, aquí. El ver usuario, que ahí lo tenemos directamente en código y no lo tenemos en un formulario. Y cómo ponemos en la tabla los roles, pues muy fácil, agregando pues un nuevo atributo a las columnas, al arreglo de las columnas, que se llama roles. Y lo siguiente es, para la contraseña lo puse así para este ejemplo. En vez de obtener la contraseña, le puse unos asteriscos que van a simular que obtiene la contraseña. Podríamos obtener la contraseña y eso convertirlo a estos caracteres, pero siento que no vale la pena para ahorita. Entonces, pero sí les valdría la pena a ustedes para ejercicio. Entonces, ¿cómo muestro los roles? Como una lista separada por comas. Es decir, se recuerdan que si aquí vamos y vamos a usuarios, ver usuario, aquí los roles están separados por comas. Entonces, ¿cómo hago eso? Pues otra vez utilizo el arreglo de tipo object, porque cuando usamos el toArray no podemos declararlo de una vez del tipo que nosotros queremos, sino que como esto es un método abstracto, pues siempre devuelve el tipo object y luego nosotros ya lo tenemos que convertir en lo que sabemos que tenemos que convertirlo. Entonces, prácticamente es de la lista de usuarios voy a obtener, recuérdense que aquí estoy iterando por medio de un for, voy a obtener lo que tengo en esa posición en la que va ejecutándose el programa. Voy a obtener la lista de roles, lo convierto a un arreglo y eso lo asigno al arreglo de tipo objeto, que se va a llamar lista roles. Así se traduce esa línea. Y lo siguiente, pues bastante fácil, es convertir esa data en... perdón, ¿se recuerdan que esta instrucción ya existía? Que al final la data, las filas, recuérdense que todo esto es matemática. Tenemos una tabla. Estas horizontales son filas, ¿verdad? Lo que está en el eje X. Y todo lo que está en vertical son columnas. Todo lo que está en el eje Y son columnas. Entonces, al final, estos son arreglos de columnas y arreglo de filas. Entonces, aquí lo que hicimos es un arreglo de columnas, por eso se llama col. Y aquí hago un arreglo de fila. De hecho, podría llamarlo, ¿qué? Fila, mejor para que se entienda mejor el código. Columna. Entonces, en el objeto de la fila, en el arreglo de la fila, que va a ser prácticamente, por ejemplo, esta, la primera vez esto va a ser i igual a 0 en el for. La segunda vez toda esta fila va a ser i igual a 1. La tercera vez va a ser esta i igual a 2. Listo. Y así sucesivamente igual a 3. Bueno, entonces teniendo claro eso,
la primera fila, vamos a declarar un arreglo por cada fila que recorramos en la lista de usuarios. Por eso es que solo se declara una vez el arreglo columna y aunque en realidad me van a decir, al final esto no es una columna, al final sigue siendo una fila, y es cierto. Por eso es que aquí tenía dibujado una más, solo para que quede claro. Entonces, ¿qué pasa con este encabezado o header? Ese es el que se llena por medio de el arreglo columna, aunque conceptualmente sigue siendo una fila. Espero no confundirlos con esto. Entonces, en el arreglo columna está esto que tenemos acá, ¿sí? Luego, por cada i vamos a tener un objeto usuario, que es lo que tiene la memoria dinámica guardada. Entonces, ¿qué es lo que tiene eso? Una fila que se compone de nombre, contraseña, nombre con nombre, contraseña con contraseña, correo electrónico, y roles va a ser una lista de arreglos, que es esto que declaramos acá arriba. Quiere decir, ¿por qué aquí se llama nombre? Porque esto va a cambiar, esta fila va a cambiar cada vez que i cambie de valor, hasta llegar al tamaño de la lista de usuarios. Entonces aquí quiere decir que la primera iteración, nombre, vamos a ponerlo acá arriba. Nombre, paz, mail y ¿qué roles? Quiere decir que la primera vez el nombre se va a llamar lo que tenga, lo primero que tenga el arreglo de la lista de usuarios. Recuérdense que aquí tenemos la lista de usuarios. Son como conjuntos y subconjuntos. Bueno, en realidad no como, lo son. Entonces aquí tenemos posición 0, aquí tenemos la posición 1, aquí tenemos la posición 2, y actualmente en hardcoded tenemos solo 3. Entonces quiere decir que aquí está admin, no estoy segura de la posición. Mejor lo vamos a hacer exacto para que no quepa duda. Quiero que quede súper claro esto. Rows, admin, vendedor, no. En la posición 0 está rows. En la posición 1 está admin. En la posición 2 está vendedor, cuando se inicia el programa, porque luego se va llenando esta lista de usuarios a medida que nosotros usamos el formulario crear. Entonces, rows, ¿qué es? Pues tiene nombre de rows, tiene una contraseña, admin tiene otra contraseña, correo, pues rows tiene el correo, por ejemplo, @tal, admin no tiene y vendedor no tiene. Y roles que tiene rows, pues tiene ¿qué? Vendedor y administrador. Voy a poner solo la letra. Admin que tiene solo administrador, y vendedor que tiene vendedor. Entonces quiere decir, regresando, que por cada iteración que nosotros hagamos aquí en la lista de usuarios, ahorita estamos recorriendo esta lista de usuarios. Eso es lo que indica este for. Entonces, en la variable nombre, ¿qué es lo que va a guardar la primera vez? Rows. Entonces aquí se está haciendo otro arreglo donde estoy guardando esta información.
la segunda vez, perdón, la primera vez el password que obtiene, ¿sí? Es el que tenga. El mail es @gmail. Y roles, ¿qué es lo que va a traer? Pues lo que tenga en la lista de roles. Entonces, al final, cuando usamos el método toString, no hace falta iterar, digamos, este ya es un método que nos proporciona las APIs de Java y solo va a pintar con el método toString. Por eso es que sale entre corchetes, porque cuando nosotros usamos el método arrays toString o convertirlo a string, lo que tenemos en un arreglo, lo que va a hacer es pintar lo que tiene ese arreglo, ponerlo entre corchetes y separarlo por comas. Entonces ahí nos facilita bastante el trabajo. Entonces la segunda vez que itere ese ciclo y va a valer 1. ¿Y qué nombre va a tener? Admin. El pass no tiene contraseña y tiene sus roles que los va a separar por comas. Si solo tiene uno, pues no usa comas, como en el caso de administrador que solo tiene uno. Y cuando viene en la fila 2, ¿qué voy a pintar? Vendedor, la contraseña, el correo no tiene y va a pintar pues el rol vendedor. Entonces, y todo eso, si se dan cuenta, adentro del ciclo for está esta tabla modelo. Quiere decir que va a añadir una fila. Add row significa añadir fila. Entonces, aquí añadió, ya teníamos el encabezado. Ahorita añadió, cuando iba en 0 añadió una fila, por eso es que está dentro del for. Después añade otra y así sucesivamente. ¿Y qué es lo que hace después? Pues pinta con toda esa información la tabla de roles. Perdón, lo asigna a una variable de tabla de roles. Le ponemos un tamaño y luego eso pues ya lo explicamos, lo pone en un scroll por si la tabla crece mucho, podamos movernos de un lado a otro, y eso lo pone en un formulario que tiene título ver usuarios, le ponemos la location que salga en el centro de la pantalla y eso. Entonces prácticamente eso es lo que hice acá. Entonces, importante, lo que agregué fue esto y esto. Si se dan cuenta, es una manera bien sencilla de pintar un arreglo utilizando el método toString. Entonces, como ejercicio les recomiendo mucho leer el método string, porque el método toString, perdón, porque puede hacer cosas tan maravillosas ya como estas, ¿sí? Sin necesidad de que uno programe. Entonces, ya teniendo clarificado esto, vamos a las validaciones, que es la siguiente parte que les quiero enseñar de esta clase. Entonces, ¿qué validaciones les voy a explicar hoy? Que cuando creemos un usuario, que el usuario no sea repetido. La siguiente validación va a ser que los campos de usuario, contraseña y correo no estén vacíos, es decir, estos campos van a ser obligatorios y que no me deje crear un usuario si no tengo llena esa información. Y la tercera validación que les voy a explicar y última va a ser que la contraseña tenga más de 5 caracteres y que tenga al menos una mayúscula y un número. Entonces, vamos allá. Vamos a la sección de crear usuario. Esto lo voy a quitar. Listo. Ahí está.
Y si se dan cuenta, aquí a la interfaz gráfica le añadí un puntito rojo. Se han dado cuenta que en los formularios, cuando nos quieren indicar que un campo es obligatorio, le ponen un asterisco rojo. Entonces por eso se lo coloqué. Y le puse una pequeña leyenda por medio de un label, ¿sí? Que dice: la contraseña debe ser mayor a 5 y debe tener al menos una mayúscula y un número. Esto quiere decir que una contraseña de este tipo va a ser incorrecta. ¿Por qué? Porque tiene 3 caracteres y tiene que ser mayor a 5. Si yo escribo esto, ¿cuántos caracteres tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tiene 8 caracteres, sí, pero no tiene una mayúscula ni un número. ¿Qué pasa si yo escribo? ¿Tiene más de 5 caracteres? Sí. ¿Tiene una mayúscula? Sí, pero no tiene número. ¿Y qué pasa si yo escribo 1, 2, 3, 4, 5, 6? ¿Es mayor a 5 caracteres? Sí. ¿Tiene letra mayúscula? Sí. ¿Tiene números? Sí. Entonces esta sí es válida, ¿verdad? ¿Qué otra cosa es válida? Por ejemplo, escribir algo como BA. Lo que les quiero mostrar acá es que no importa dónde ponga yo el número o dónde ponga yo la mayúscula, tiene que ser válida. Como si la pongo al final, al inicio, entre medias, junto o en diferentes lugares, tiene que ser válida. Entonces, haciendo esta aclaración, vamos allá con la primera validación, que es que el usuario no sea repetido. Esta es la más fácil. ¿Cómo hacemos eso? Pues que en el botón guardar tengo que espérenme un momento. Perdón, vamos a empezar. Le voy a cambiar de orden para ir en grado de complejidad. Vamos a validar primero que los campos de usuario, contraseña y correo no estén vacíos, es decir, que los campos estén llenos. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues creo una variable global, bueno, global no, una variable de la clase. Entonces, esa variable de la clase se llama campos vacíos. ¿Qué va a indicar este campos vacíos? Nos va a decir si aquí, vamos allá, campos vacíos, aquí. Nos va a decir, lo vamos a inicializar en 0 cada vez que vamos a obtener el texto. Recuérdense que este método es para obtener todos los textos que están acá, 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 ¿sí? Entonces, este obtener texto lo vamos a poner, este campos vacío lo vamos a poner en 0 cada vez que invoquemos obtener texto. Quiere decir, cada vez que presionemos el botón guardar, es cuando se llama este obtener. Entonces, lo primero es, vamos a obtener el texto y lo guardamos en la variable. Esto ya lo sabíamos, que se llama mnombre. Entonces, aquí sí ya viene la validación. Quiero dejar claro que hay muchas formas de hacer esta validación. Esta es una de ellas. Entonces, tengo que si el nombre es igual a nada, digamos, está vacío, quiere decir que vamos a incrementar en 1, recuérdense que el más significa incrementar en 1, la variable en campos vacíos. Entonces, prácticamente, ¿cuál es la lógica que yo seguí? Es que campos vacíos se va a incrementar en 1 cada vez que encuentre un campo que esté vacío. Entonces, si este está vacío, se va a incrementar en 1. Si este está vacío, se va a incrementar en 1. Si este está vacío, se va a incrementar en 1. Y luego ya hago la validación del número de campos que yo quiero que estén llenos o que estén vacíos. Entonces le lanzo mensaje de error o le dejo continuar el flujo. Esa es la lógica. Entonces,
como les dije, en la contraseña valido si está vacío y si no, pues lo incremento en 1. Igual con correo, si se dan cuenta, aquí en esta validación solo hay 3 campos obligatorios: usuario, contraseña y correo electrónico. Entonces, después de obtener texto y que esto ya tenga un número, se puede quedar en 0. Si, digamos, aquí estoy como usando una lógica inversa. Y por eso quiero explicarlo de esta manera. Quiere decir que voy a contar los campos que están vacíos, no los que están llenos. Yo lo podría hacer al revés, pero quiero que abran su mente y puedan pensar en muchas soluciones. Porque a veces cuando algo no nos sale en la programación, tenemos que no ponernos necios en una solución, sino pensar más allá y pensar en otra. Y no encasillarlos. Bueno, entonces aquí estoy usando la lógica de cuántos campos vacíos hay y no cuántos campos llenos. ¿Lo podría hacer? Sí. Entonces, regresando, tenemos campos vacíos. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Pues voy a validar que los campos vacíos sean mayor o igual a 2, pero que no sea cierto. Por eso les digo, aquí estoy usando, les quiero quitar las telarañas mentales que a veces nos ponemos y decir, bueno, quiere decir que si los campos vacíos es mayor o igual a 2, lo que va a hacer es esto, pero si no, va a mostrar el mensaje que se deben llenar todos los campos obligatorios para poder guardar. ¿Cuál es otra forma de hacer esto? Pues invirtiendo el signo, ¿verdad? Y va a hacer exactamente lo mismo. Entonces ahí de repente depende cómo pensemos. Entonces, quiere decir, poniendo esto, que si en mi contador de campos vacíos yo tengo 3, pero eso es, digamos, no tengo 3, voy a seguir con el flujo. Pero si sí tengo 3, eso significa esto. Si sí tengo 3 campos vacíos, voy a mostrar el mensaje de debe llenar los campos obligatorios para poder guardar. Entonces, si no se cumple la condición, es decir, es la condición que yo quisiera que se cumpliera, como les digo, es solo un ejemplo para que piensen de otras maneras. Entonces, vamos a hacer la siguiente validación. Aquí ya hicimos esta, debe llenar todos los campos obligatorios para poder guardar. De hecho, se los voy a mostrar para que miren que no miento. Y, por ejemplo, acá, si no lleno ninguno, ¿qué mensaje me va a aparecer? Que me faltan los obligatorios. ¿Por qué? Porque ahorita campos vacíos vale 3, porque hay 3 campos vacíos, ¿sí? Y ese 3 campos vacíos es diferente y mayor o igual a 2. Sí. Entonces por eso es que muestra el mensaje. ¿Qué pasa si yo solo lleno uno? Me va a salir el mensaje. ¿Por qué? Porque campos vacíos tiene el valor de 1. Si yo lleno otra cosa, me debería de salir el mensaje. Vamos a ver con esto. Si no, no lo estoy cumpliendo. No. Entonces aquí sí hay algo mal. Perdón. Vamos a dejarlo con la lógica simple. No los quiero confundir. Aquí está. Entonces creo que esta es la forma más fácil. Sí. Los campos vacíos son menores igual a 3. Quiere decir que sí se llenaron. No, es igual a 0, perdón. Como les digo, aquí se puede poner de muchas maneras. Sí. Es decir, si no hay campos vacíos, dejémoslo así. Si no hay campos vacíos, va a ejecutar
el siguiente flujo. ¿Y cuál es el siguiente flujo? Las demás validaciones. Y eso incluye guardar. Si no, no va a dejar seguir. Y de lo contrario, va a mostrar el mensaje, debe llenar todos los campos obligatorios para poder guardar. Entonces, vamos a probarlo otra vez. Vamos a crear usuario. Yo pongo 1, nos tiene que salir el mensaje. Lleno otro, nos sale el mensaje. Lleno otro, ya no nos sale el mensaje, pero nos va a seguir el de la siguiente validación, que es la que voy a explicar. ¿Cuál es la siguiente validación? La siguiente validación es que sea una contraseña válida. Vamos allá. Esta es la más compleja, lo vamos a poner en orden en que yo hice las validaciones. ¿Sí? Entonces, que la contraseña tenga más de 5 caracteres y que tenga al menos una mayúscula y un número. Entonces, hice un método que se llama passValida, que sirve para ver si la contraseña es válida. Entonces, por defecto, vamos a tomar como válida y le vamos a poner falso solo si pasa esto que voy a comentarles. El primero es que la contraseña sea mayor a 5 caracteres. Entonces comparamos la longitud de la contraseña y si es menor a 5, ¿qué pasa? Pues mostramos un mensaje y ponemos que es válida, va a ser igual a falso. Entonces la siguiente, que es un poquito más complejo, para esto se utiliza algo que se llama expresiones regulares. En el código que pueden descargar de GitLab pueden ver estos enlaces. De hecho, yo la expresión regular la tomé, la modifiqué un poco, pero la tomé de esta página. Entonces son los créditos de esta persona que amablemente puso la solución. Y también pueden apoyarse y conocer más sobre expresiones regulares en este enlace, o si no, pues buscándolo en Google. ¿Para qué sirve una expresión regular? Pues sirve para hacer de forma abstracta validar si existen ciertos tipos de caracteres en una cadena. A eso es lo que me refería con esto. Por medio de una expresión regular nosotros podemos saber si viene un número en la posición que sea, del tamaño que sea la cadena. Porque imagínense que nosotros tuviéramos que hacer un if o una validación por todas las combinaciones posibles que puede tener una cadena. En este caso una contraseña, son millones. ¿Sí? Tendríamos que hacer una permutación para ver cuántas combinaciones se pueden hacer de esto. Entonces, no es óptimo. Para ello utilizamos esto que se llama expresiones regulares. Entonces, como no es parte del curso saber cómo hacer expresiones regulares, yo lo tomé de esta página que les comento. Entonces, aquí en esta página nos comenta que va a tomar caracteres de una cadena, ¿sí? Y aquí viene una explicación bien fácil. Nos dice que para empezar la validación de la cadena tenemos que usar el símbolo de exponente. Entonces, aquí usamos... primero tenemos que utilizar, un método que se llama matches. ¿Sí? Este método es correspondiente a las cadenas, a los strings. Y sirve para validar por medio de expresiones regulares. Entonces, ya aclarado este punto, vamos a empezar con esto. Ahí nos dice que por defecto tenemos que empezar con esto. Luego, por ejemplo, como yo busqué, digamos, mis reglas son que tenga al menos una mayúscula y un número. No importa el orden. Yo solo quiero que la cadena tenga una mayúscula y un número. Y no importa si tiene más caracteres o no, porque esa validación ya la hice antes con el tamaño. Bueno, entonces aquí me dice que para las letras mayúsculas tengo que tomar esta mini expresión regular. Y nos dice, check if there is at least one uppercase in a string. Validar si hay al menos, at least, al menos
una mayúscula en la cadena. Entonces solo es de copiar y pegar, ¿sí? Como les digo, el objetivo no es que ustedes aprendan a hacer expresiones regulares ahorita, pero sí que las entiendan. Entonces, aquí vamos a empezar la cadena y vamos a poner que valide que haya una letra de la A a la Z en mayúscula, por eso es que está en mayúscula, en la cadena. ¿En qué cadena? En MPass. ¿Qué es lo que tiene MPass? La contraseña. ¿Que de dónde obtuvo la contraseña? De lo que ingresó el usuario por medio de la interfaz gráfica. ¿Y cómo obtuvimos eso? Por medio del método getText, ¿sí? Bueno, entonces lo siguiente que hay que hacer, nos dice acá, es que para validar números tenemos que poner lo mismo del 0 al 9 y nos dice validar si al menos un dígito ¿qué? Son los números ¿qué? De 0 al 9. En una cadena, los números ¿qué? Naturales serían esos, creo, sí. Entonces, copiamos esto y por eso yo copié eso aquí. Y entonces, ¿cómo hago para que no importe el orden de las letras mayúsculas, de los números y que pueda venir otro carácter que yo quiera? Pues aquí muy fácil, nos dice que por medio de esto, punto, asterisco y dólar, nos dice que captura toda la cadena y si hay y si toda la condición va a ver, digamos, toda la cadena y ver si se cumple todas las condiciones en la cadena. Entonces, por eso se pone al final. Entonces quiere decir que esto mágico que está acá va a hacer como varias validaciones en la cadena buscando que haya una letra mayúscula y un número, al menos un número, ¿sí? Luego ustedes van en otros cursos o pues si ustedes investigan van a saber que el asterisco significa todos, de 0 a muchos y que el más significa uno o más, etcétera. Entonces, ya hicimos nuestra expresión regular que al final la copiamos, como les digo. Solo hay que saber interpretar pues la información que nos dan en internet y que alguien bondadosamente lo compartió, su conocimiento. Entonces lo que mostramos después es un mensaje de diálogo que va a decir que si no cumple, eso significa este signo de exclamación. Si no cumple esta expresión regular, va a mostrar un mensaje que dice la contraseña debe tener al menos una letra mayúscula y un número. Y por supuesto le vamos a poner, si es válida, le vamos a poner falsa. Entonces si no cumple con esta expresión regular y si no cumple que es mayor a 5, le vamos a poner falsa. Otra forma de validar que tenga una cantidad de caracteres es también por medio de expresiones regulares. Pero para no agregarle complejidad, lo dejé de esta manera y creo que se entiende bastante bien. Entonces, regresando. Tenemos que en botón guardar nos va a devolver si es válida una contraseña o no. Si es válida, pues sigue el flujo. Y si no es válida, no hace nada porque ya nosotros estamos mostrando los mensajes en el mismo método. Digamos, esto como les digo, se puede hacer de muchas maneras. Podemos no poner los mensajes de diálogo acá, sino en el else y solo poner un único mensaje. Entonces, ya mostramos los mensajes si no cumple con la condición de 5 caracteres o más, de 5 caracteres o más y de letra mayúscula y número. Y la siguiente validación es ver si un usuario es único. Que era la más fácil que les quería explicar de primero, pero la puse en último por el flujo que seguimos acá, porque primero se ingresa, digamos, según las reglas de UI, de primero se debe validar la cantidad de campos obligatorios y no los tipos de datos. Pero bueno, eso es otra cosa. Entonces, regresando, ¿qué es? ¿Cómo hice el método usuario único?
pues empecé el método declarando una variable que me va a decir que siempre va a ser usuario único, a menos que pase esto que voy a explicar. Y va a retornar, pues es un método de tipo boolean, y va a retornar si es único, verdadero o falso. Entonces, por defecto es verdadero. Y esto es muy fácil. Vamos a copiar este código. Todo este código yo lo copié del buscar de modificar usuario, del botón buscar. Yo lo aquí, de usuario encontrado, agarré esto y le eliminé las partes que no servían, pero al final lo que me sirve es recorrer la lista de usuarios y ver si el usuario existe. Perdón, si el usuario es igual al nombre que yo ingresé en la interfaz gráfica. Si es igual, no es único, entonces quiere decir que la bandera va a ser falsa. Y si no se encuentra en la lista, pues es único, es verdadero, ¿verdad? Entonces, así de simple es. Por eso les decía, esta es la validación más sencilla, porque ya la habíamos visto, que es de buscar un usuario en una lista por medio de iterator, que eso se explicó desde el video 1 y se ha estado repitiendo en diferentes videos. Entonces, ¿qué más me falta? Creo que esas son las validaciones que les quería mostrar hoy, conjunto a interactuar con los roles en modificar, eliminar y ver usuarios.